Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que, seamos sinceros, a todos nos interesa y nos intriga: la separación de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien, la bomba que todos esperábamos, las revelaciones, los detalles, todo. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente? Porque yo sí lo estoy. Para aquellos que no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Fueron la pareja de ensueño en la exitosísima serie Erkenci, donde su química traspasó la pantalla. Y como suele pasar en estos casos, la gente empezó a fantasear, a soñar con que ese amor ficticio se convirtiera en realidad. ¡Y sorpresa! Parecía que sus sueños se estaban haciendo realidad, porque comenzaron a circular rumores, fotos, todo apuntaba a una relación real. La fanaticada se volvió loca. Imaginen la euforia, la emoción, la esperanza de ver a Sanem y Can juntos para siempre. Pero como todos sabemos, la vida a veces es más impredecible que cualquier guión de telenovela. Y aunque al principio todo parecía un cuento de hadas, la historia de Can y Demet no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Su romance, si es que alguna vez fue un romance en toda regla, fue breve y lleno de misterio. Y ahora, finalmente, Can Yaman ha decidido romper el silencio. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a desentrañar todo lo que se sabe sobre su separación. Vamos a analizar las declaraciones de Can, las pistas que se dejaron entrever, y a intentar comprender qué fue lo que realmente ocurrió entre estas dos estrellas. Y por supuesto, vamos a sumergirnos en ese mundo de especulaciones y rumores que siempre acompaña a las relaciones de las celebridades. Prepárense porque esto va a estar bueno. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Ya estamos listos para empezar. Bien, empecemos por el principio. ¿Qué sabemos con certeza? Bueno, lo primero es que la relación entre Can y Demet existió. Hubo indicios claros, fotos juntos, apariciones públicas, comentarios en redes sociales. No se trataba solo de rumores, había algo más. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, no tardó en hablar de una posible relación. La popularidad de la serie Erkenci solo impulsó la curiosidad de sus seguidores, que querían creer que la magia de la pantalla era real. Pero ¿cuánto duró esta relación? No mucho, lamentablemente. Los rumores de su romance comenzaron a surgir más o menos a finales de 2018, y a principios de 2019 ya se hablaba de una posible ruptura. La rapidez con la que todo sucedió, y la falta de declaraciones oficiales por parte de ambos, solo alimentaron el misterio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminó tan pronto? ¿Hubo problemas, desencuentros, o simplemente la relación no funcionó? Durante mucho tiempo los fans se quedaron con la incertidumbre. Demet Özdemir nunca hizo comentarios directos sobre el tema. Can Yaman, por su parte, tampoco se explayó. Mantuvo un perfil bajo y evitó hablar de su vida privada. Esto, por supuesto, solo hizo que los rumores y las especulaciones se multiplicaran. Se hablaba de diferencias de carácter, de incompatibilidad de horarios, de que la fama había superado a la pareja. Algunos incluso sugerían que todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. Imaginemos. Pero ahora, después de años, Can Yaman ha decidido romper el silencio. En entrevistas recientes, ha dado algunas pistas sobre lo que realmente sucedió. No ha sido una declaración directa, ni ha entrado en detalles escabrosos, pero sí ha dejado entrever algunas cosas importantes. Una de las cosas que más llama la atención es su reflexión sobre la presión mediática. Can ha hablado sobre cómo la atención constante de los medios y los fans puede afectar una relación. Dice que la fama, las expectativas y la constante vigilancia pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de una relación tan expuesta como la suya con Demet. Esto nos da una idea de la magnitud de la presión que sufrían. Imaginen cada paso que daban, cada palabra que decían, cada gesto, todo era analizado y comentado por millones de personas. Una locura. También ha hablado sobre la importancia de la privacidad. Can ha expresado que para él, la intimidad es algo sagrado, algo que debe protegerse. Cree que las relaciones, para que funcionen, necesitan un espacio privado, un refugio lejos de las cámaras y los focos.
Y parece que esto fue algo que le faltó en su relación con Demet. La falta de privacidad, la constante exposición pública, pudieron ser factores determinantes en la ruptura. Además, Khan ha mencionado indirectamente que quizás no estaban en el mismo momento vital. La diferencia de expectativas, de proyectos, de sueños, pudo haber sido un factor importante. En ese momento ambos estaban en la cima de sus carreras, con mucho trabajo y compromisos profesionales. Quizás no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro, o tal vez sus prioridades eran diferentes. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo se sintió ella ante todo esto? Como les decía, Demet nunca se pronunció directamente sobre la ruptura. Siempre mantuvo un perfil bajo y evitó hacer declaraciones sobre su vida privada. Esto, por supuesto, alimenta la especulación y el misterio. ¿Por qué no habló? ¿Quería proteger su intimidad? ¿O tal vez había algo más que no quería revelar? Lo que sí sabemos es que Demet ha seguido adelante con su vida. Ha tenido otros romances, ha protagonizado otras series, y ha consolidado su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía. Y aunque el público siempre la recordará como Sanem, la chica de los sueños de Khan, ella ha demostrado que es mucho más que eso. En cuanto a Khan Yaman, también ha seguido su camino. Después de Erkenci ha participado en otras series, ha trabajado en Italia, y ha ganado fama internacional. Su carrera ha ido en ascenso, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Y aunque su romance con Demet sea parte del pasado, ambos han demostrado que son profesionales, y que saben separar lo personal de lo laboral. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Khan y Demet fue real, aunque breve. Que la presión mediática, la falta de privacidad y las diferencias de expectativas pudieron ser factores clave en su separación. Y sobre todo que cada uno de ellos ha seguido su camino, y que ambos han logrado triunfar en sus carreras profesionales. Lo importante es que a pesar de todo, ambos han demostrado que son personas maduras y profesionales. Han sabido sobreponerse a la adversidad, y han seguido adelante con sus vidas. Y aunque su romance no tuvo el final feliz que todos esperábamos, nos dejaron un recuerdo inolvidable, la magia de Erkenci. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo otros factores que influyeron en su ruptura? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. No olviden dejar sus opiniones abajo y de darle un buen like a este vídeo si les gustó. También compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan enterarse de esta historia. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hola de nuevo, familia. Y bienvenidos a la segunda parte de este vídeo sobre la separación de Khan Yaman y Demet Özdemir. En la primera parte analizamos los hechos, las declaraciones de Khan y las pistas que nos han ido dejando. Ahora vamos a profundizar un poco más en los detalles, a especular, y a explorar las posibles razones detrás de esta ruptura que mantuvo en vilo a miles de fans. Pero antes de seguir, quiero recordarles que este vídeo es un análisis, una especulación basada en la información disponible. No tenemos acceso a la verdad absoluta y respetamos la privacidad de ambos actores. Dicho esto, continuemos. Asterisco asterisco profundizando en la presión mediática, un mundo de focos y expectativas asterisco asterisco. Como mencionamos en la primera parte, Khan Yaman ha hecho hincapié en la presión mediática como un factor clave en su separación. ¿Pero qué significa exactamente? ¿Cómo afecta la fama a una relación? Imaginemos la situación, dos jóvenes, guapos, talentosos, y en la cúspide de su éxito. Erkenci fue un fenómeno y ellos, la pareja estrella. Cada paso que daban, cada salida, cada gesto, era analizado al milímetro por la prensa y los fans. Las revistas del corazón no dejaban de hablar de ellos, las redes sociales ardían con comentarios, fotos y especulaciones. Asterisco 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 la constante vigilancia asterisco asterisco no había un momento de privacidad. Siempre había alguien, un paparazzi, un fan, un móvil grabando. ¿Cómo construir una relación sólida en esas condiciones? La intimidad, el espacio personal, son fundamentales para cualquier pareja. La falta de ellos puede generar estrés, ansiedad y, a la larga, erosionar la relación.
Asterisco 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 las expectativas del público asterisco asterisco los fans, enamorados de Sanem y Khan en la ficción, querían que su amor fuera real. Creyeron en el cuento de hadas y cualquier indicio de perfección era amplificado y romantizado. Esto generaba una presión adicional, tenían que encajar en el ideal de pareja que el público había creado. Cualquier desencuentro, cualquier discusión, era magnificada y comentada en las redes sociales. Asterisco 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 la exposición de su vida privada asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, la vida privada es, a menudo, un bien comercializable. Se espera que las celebridades compartan detalles de sus relaciones, que posen juntos, que confirmen los rumores. Esto puede resultar agotador, sobre todo para personas que valoran su intimidad. Khan llaman con su carácter reservado, parece haber sido uno de ellos. Asterisco asterisco el enigma de la privacidad, un tesoro perdido en el mundo del espectáculo asterisco asterisco. Khan Yaman ha dejado claro que la privacidad es fundamental para él. En un mundo donde la imagen es tan importante, proteger la intimidad puede ser un desafío. ¿Por qué es tan relevante la privacidad para una relación? Asterisco 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 construyendo confianza asterisco asterisco la privacidad permite que la pareja se conecte a un nivel más profundo, sin la interferencia de factores externos. Permite la vulnerabilidad, la confianza y la honestidad, pilares fundamentales para una relación sana. Asterisco 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 defendiendo la independencia asterisco asterisco la privacidad permite que cada persona mantenga su propia identidad, sus propios intereses y espacios personales. Esto evita la dependencia emocional y promueve el crecimiento individual. Asterisco 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 escapando del juicio externo asterisco asterisco la privacidad protege a la pareja de los juicios, críticas y presiones externas. Permite que se construya una relación basada en sus propios términos, sin importar lo que piensen los demás. En el caso de Khan y Demet, la falta de privacidad pudo haber sido un factor determinante. La constante exposición, la invasión de su espacio personal, pudo haber desgastado la relación y dificultado la construcción de una base sólida. Asterisco asterisco las diferencias de momento vital, caminos separados o simplemente distintos, asterisco asterisco. Otra de las posibles causas de la ruptura, según las declaraciones de Khan, es que quizás no estaban en el mismo momento vital. ¿Qué implica esto? Asterisco 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 prioridades diferentes asterisco asterisco en la cima de sus carreras, ambos tenían compromisos profesionales que demandaban tiempo y energía. Quizás no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro, o tal vez sus prioridades eran diferentes. La ambición profesional puede ser un factor importante en la vida de una persona, pero también puede ser incompatible con una relación que requiere dedicación y compromiso. Asterisco 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 expectativas distintas asterisco asterisco a veces, las personas buscan cosas diferentes en una relación. Puede que uno busque estabilidad y compromiso a largo plazo, mientras que el otro prefiere disfrutar del presente y explorar nuevas experiencias. Estas diferencias pueden generar conflictos y eventualmente la ruptura. Asterisco 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 crecimiento individual asterisco asterisco a medida que las personas evolucionan, sus necesidades y deseos pueden cambiar. Lo que buscaban en una relación al principio puede no ser lo mismo tiempo después. El crecimiento individual es importante, pero puede generar incompatibilidades si las dos personas no están en la misma sintonía. En el caso de Khan y Demet, es posible que sus caminos se hayan separado debido a estas diferencias. Quizás sus prioridades profesionales eran incompatibles, o tal vez sus expectativas en cuanto a la relación no coincidían. Asterisco asterisco el silencio de Demet, un misterio que perdura asterisco asterisco. Demet Özdemir, a diferencia de Khan, nunca se pronunció directamente sobre la ruptura. Su silencio ha generado muchas preguntas y especulaciones. ¿Por qué no habló? ¿Quería proteger su intimidad? ¿O tal vez había algo más que no quería revelar? Asterisco 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 protegiendo su privacidad asterisco asterisco es posible que Demet, al igual que Khan, valorara su privacidad y decidiera no hablar para protegerla. Tal vez no quería exponerse a la presión mediática y a las especulaciones. Asterisco 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 respetando la decisión de Khan asterisco asterisco podría ser que Demet respetara la decisión de Khan de no hablar sobre el tema, y que prefiriera mantener la discreción por respeto a la relación que tuvieron. Asterisco 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 evitando la polémica asterisco asterisco hablar públicamente sobre la ruptura podría generar controversia y alimentar los rumores.
Demet, con su perfil bajo, pudo haber preferido evitar la polémica y seguir adelante con su vida. Simplemente no querer hablar a veces, la explicación más sencilla es la correcta. Demet pudo simplemente no querer hablar sobre el tema, ya sea por dolor, por respeto a su intimidad, o por cualquier otra razón personal. Más allá de la ruptura, el legado de Erkenci-Kuş. A pesar de que la relación entre Can y Demet no tuvo el final feliz que todos esperábamos, nos dejaron un recuerdo imborrable, la magia de Erkenci-Kuş. La serie fue un fenómeno, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Un éxito inolvidable. Erkenci-Kuş conquistó audiencias de todo el mundo, y convirtió a Can y Demet en estrellas internacionales. La serie sigue siendo popular, y los fans recuerdan con cariño a Sanem y Can. Un vínculo profesional. A pesar de la ruptura, Can y Demet han demostrado ser profesionales y han seguido adelante con sus carreras. Han trabajado en otros proyectos y han demostrado que saben separar lo personal de lo laboral. Un recordatorio de la magia de la ficción. La historia de Can y Demet nos recuerda la magia de la ficción, la capacidad de la televisión para crear ilusiones y conectar con las emociones del público. Rumores, especulaciones y el arte de interpretar. En el mundo de las celebridades, los rumores y las especulaciones son inevitables. En el caso de Can y Demet, han surgido muchas teorías sobre su separación. La interferencia de terceros. Se rumoreó que había otras personas involucradas en la ruptura. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. La estrategia de marketing. Algunos sugirieron que todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. Sin embargo, esta teoría parece poco probable, ya que la ruptura afectó negativamente la imagen de ambos actores. Diferencias culturales. Can Yaman es turco, mientras que Demet Özdemir tiene raíces búlgaras. Se especuló que las diferencias culturales pudieron haber influido en la relación. Es importante recordar que estos son solo rumores y especulaciones. No tenemos acceso a la verdad absoluta, y es importante ser cautelosos a la hora de creer en lo que se dice. El futuro, nuevos caminos, nuevas historias. Can Yaman y Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas y carreras. Han demostrado que son profesionales, y que saben sobreponerse a la adversidad. Nuevos proyectos. Ambos han participado en nuevas series, películas y proyectos. Han demostrado que son talentosos y versátiles, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Nuevas relaciones. Tanto Can como Demet han tenido nuevas relaciones. Han demostrado que están abiertos al amor y a la felicidad. Un legado duradero. A pesar de la ruptura, Can y Demet siempre serán recordados por su papel en Erkenci-Kuş. Han dejado un legado duradero en la televisión turca, y han inspirado a millones de fans en todo el mundo. Conclusión. Un análisis respetuoso y empático. En conclusión, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir fue una historia agridulce. Por un lado, fue una decepción para los fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Por otro lado, nos dejó un recuerdo inolvidable, la magia de Erkenci-Kuş. La presión mediática, la falta de privacidad y las diferencias de expectativas fueron factores clave en su separación. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propia historia, y que debemos respetar sus decisiones. Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han seguido adelante con sus vidas y carreras, y han dejado un legado duradero en la televisión turca. Espero que este análisis haya sido de su agrado. Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan sobre la separación de Can y Demet. No olviden dejar sus opiniones abajo y de darle un buen like a este vídeo si les gustó. También compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan enterarse de esta historia. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y por último, pero no menos importante, la tercera parte de este análisis sobre la separación de Can Yaman y Demet Özdemir.
En esta parte quiero enfocarme en algunos aspectos adicionales que considero relevantes para entender mejor esta historia. Vamos a hablar sobre el impacto de la cultura turca en las relaciones de las celebridades, la importancia de la privacidad en el mundo actual y, finalmente, la reflexión sobre el legado de Can y Demet, más allá de su romance. *** La influencia de la cultura turca, tradición, fama y expectativas ***. Turquía, con su rica historia y tradiciones, tiene una cultura muy particular que influye en todos los aspectos de la vida, incluyendo las relaciones de las celebridades. Entender este contexto cultural es crucial para comprender mejor la situación de Can y Demet. El papel de la familia en la cultura turca, la familia juega un papel central. La opinión de la familia es muy importante y las celebridades suelen estar bajo la lupa de sus padres, hermanos y otros parientes. Esto puede generar presión adicional en las relaciones, especialmente si la familia no aprueba la pareja. La tradición y el matrimonio El matrimonio es una institución muy valorada en Turquía. Se espera que las parejas se casen y formen una familia. La presión para casarse puede ser muy fuerte y las celebridades pueden sentir la necesidad de cumplir con las expectativas sociales. El impacto de la religión La religión, principalmente el Islam, también influye en la cultura turca. Los valores religiosos pueden afectar las relaciones, y las celebridades pueden sentir la necesidad de comportarse de cierta manera para no ofender a la sociedad. La fama y la sociedad En Turquía, las celebridades son muy populares y admiradas. La fama puede ser una bendición, pero también una maldición. Las celebridades están constantemente expuestas a los medios y al público, y deben lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta. En el caso de Can y Demet, es posible que la cultura turca haya influido en su relación de diversas maneras. La presión familiar. La expectativa de casarse, la necesidad de mantener una imagen pública, todos estos factores pudieron haber contribuido a la complejidad de su relación y, quizás, a su eventual separación. La privacidad en el siglo XXI, un bien escaso y valioso En la era digital, la privacidad se ha convertido en un bien escaso y valioso. Las redes sociales, los medios de comunicación y los paparazzi invaden nuestra vida personal, y proteger nuestra intimidad es cada vez más difícil. El auge de las redes sociales Las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos y compartimos información. Las celebridades utilizan las redes sociales para conectar con sus fans, pero también para promocionar su trabajo y su imagen. El problema es que las redes sociales también pueden invadir nuestra privacidad, ya que la información que compartimos puede ser utilizada por terceros. El poder de los medios de comunicación Los medios de comunicación, especialmente las revistas del corazón y los programas de televisión, están constantemente buscando noticias sobre las celebridades. Los paparazzi persiguen a las celebridades para obtener fotos y vídeos, y los medios de comunicación utilizan esta información para crear noticias y generar ingresos. La importancia de la privacidad En un mundo donde la información es tan accesible, proteger nuestra privacidad es crucial para nuestra salud mental y emocional. La privacidad nos permite ser nosotros mismos, sin la presión de ser juzgados por los demás. Nos permite construir relaciones sanas y disfrutar de nuestra vida personal. Can y Demet, como celebridades, tuvieron que lidiar con esta falta de privacidad. La constante exposición mediática, las redes sociales y los paparazzi invadieron su vida personal. Proteger su intimidad fue un desafío, y quizás esta falta de privacidad contribuyó a la tensión en su relación. El legado de Can y Demet, más allá del romance, la profesionalidad y el éxito A pesar de la separación, el legado de Can Yaman y Demet Özdemir va mucho más allá de su romance. Ambos han logrado construir una carrera exitosa, y han dejado una huella imborrable en la televisión turca. El éxito de Erkenci Kuş, la serie Erkenci Kuş fue un fenómeno, y Can y Demet fueron los protagonistas. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo, y convirtió a Can y Demet en estrellas internacionales. La trayectoria profesional Can y Demet han continuado trabajando en la televisión y el cine. Han protagonizado otras series y películas, y han demostrado su talento y versatilidad.
Han ganado premios y reconocimiento por su trabajo. Asterisco 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 la admiración del público asterisco asterisco Khan y Demet tienen una gran base de fans que los admiran y los apoyan. Han logrado conectar con el público y han construido una imagen positiva. Asterisco 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 la profesionalidad asterisco asterisco a pesar de la separación, Khan y Demet han demostrado ser profesionales. Han seguido trabajando juntos en algunos proyectos y han demostrado que saben separar lo personal de lo laboral. Asterisco 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 el crecimiento personal asterisco asterisco a pesar de los desafíos, Khan y Demet han logrado crecer como personas y como profesionales. Han aprendido de sus errores y han seguido adelante con sus vidas. En resumen, el legado de Khan y Demet es mucho más que un romance fallido. Han logrado construir una carrera exitosa y han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Son ejemplos de profesionalidad, perseverancia y éxito. Asterisco asterisco reflexiones finales, un capítulo cerrado, nuevos comienzos asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida no siempre es como la imaginamos. A veces los cuentos de hadas no tienen un final feliz, y las relaciones pueden terminar, a pesar del amor y la admiración. Es importante recordar que Can y Demet son personas, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y su decisión de mantener su vida personal fuera del ojo público. El futuro es incierto, pero una cosa es segura, Can y Demet seguirán construyendo sus carreras y seguirán inspirando a sus fans en todo el mundo. Asterisco asterisco conclusión final, despidiéndonos de la historia, celebrando el arte asterisco asterisco. Hemos llegado al final de este análisis sobre la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que este vídeo haya sido informativo, entretenido y respetuoso. Quiero agradecerles por su tiempo y atención. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones abajo. También, quiero agradecer a todos mis suscriptores y a todos los que han visto este vídeo. Gracias por su apoyo. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.